Ya. Eh, bueno, el primer módulo, los temas para el primer parcial era introducción a la virología, la bacteriología, las tinciones, todo eso con el objetivo de identificar gérmenes, los grupos, las familias, etcétera. Entonces, en esta rotación, lo que se pretende es que ustedes conozcan las bacterias más frecuentes de las bacterias más frecuentes con las que nos encontramos en nuestro medio. Entonces, el tema de hoy se trata de la Bordetella pertussis. Bueno, la Bordetella pertussis es un germen con el que nos encontramos casi a diario en temporadas de invierno. Es una bacteria que produce un cuadro respiratorio y en nuestro país lo que más hay son cuadros respiratorios y cuadros gastrointestinales. Entonces, es importante que lo conozcamos bien porque es uno de los más frecuentes, la Bordetella pertussis. Para entrar un poquito en contexto, quiero que escuchen, eh, bueno, este videíto que es corto. Muchos creen que la pertussis, también conocida como tos ferina o tos convulsa, ha sido erradicada. En realidad, hay 16 millones de casos cada año que causan casi 200.000 muertes en infantes. Al principio, la pertussis aparece como un simple resfriado con un poco de tos, pero en pocos días se convierte en una tos mucho más fuerte, característica de esa enfermedad. Este es el sonido de la tos provocada por la pertussis en un adulto. Esos accesos de tos intensa ocurren varias veces al día y provocan una gran molestia a la persona. Sin embargo, los más impactados son los niños menores de 6 meses, que todavía no han recibido las 3 dosis de vacunación y aún están desprotegidos. Escucha el sonido de la tos de un infante con pertussis. Cada crisis puede durar hasta 30 minutos, varias veces al día, y puede persistir por hasta 10 semanas. Si así es el sufrimiento en un adulto, puedes hacerte una idea de lo que es para un bebé. En la mayoría de los casos, los padres son quienes contagian a los niños de pertussis. Tú puedes evitar ese contagio. Pregúntale a tu médico cómo, vacunándote, puedes protegerte y ayudar a proteger a los más pequeños. Bueno, considero que se tienen que grabar esos accesos de tos, que son un drama realmente cuando vemos estos pacientes en los servicios de emergencias. Como decía este video tan cortito, se puede presentar en adultos, pero generalmente es una patología más propia de los niños. ¿En quiénes se escucha más? ¿En quiénes vemos esto? En niños entre los 2 meses y los 2 años. Entonces, esa es una población. Un niño que viene con accesos de tos, que también le llaman tos quintosa, tos perruna, y tiene características cianosantes. ¿A qué se refiere cianosantes? La cianosis es la coloración azulada de la piel. Entonces estos niños empiezan a toser tanto que se empiezan a poner azules, morados. Es como una crisis asmática similar, tal vez han visto en las películas, cómo a veces empiezan a desesperarse por respirar, por la necesidad de oxígeno,
entonces los pacientes se ponen morados, por eso se llama cianosante, de cianosis, cianosante. Y en algunos casos es emetizante. ¿Qué significa emetizante? Que tosen, tosen, tosen hasta vomitar. Entonces, cuando llega un niño con estas características, ahí pues uno dice, no, pues es coqueluche. O, bueno, todavía no tenemos los laboratorios, no tenemos el cultivo, y le ponemos síndrome coqueluchoide, es decir, oide significa parecido a, ¿no? Coqueluche, coqueluchoide, oide es parecido a, parece coqueluche, eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, si en algún lugar leen síndrome coqueluchoide, significa que se parece a una coqueluche. ¿Por qué características hemos dicho? Porque es una tos cianosante, emetizante, que se produce entre los niños entre los 2 meses a 2 años generalmente, que puede complicarse. A veces estos chiquitos tienen que entrar incluso en terapia intensiva porque no pueden sostener una respiración normal. Ahora, bueno, ¿y quién es el que produce la coqueluche? Porque ahorita hemos empezado diciendo que vamos a hablar de la Bordetella pertussis y hemos terminado hablando del coqueluche. La Bordetella pertussis es el agente etiológico justamente de la coqueluche, o tosferina, o tosquintosa, o tosperruna, que son muchos sinónimos a los que se le ha dado a esta enfermedad. Entonces, es un germen bastante frecuente en nuestro medio. Hace unos meses hubo una epidemia, porque hubo una epidemia bastante importante en Santa Cruz. Aquí en La Paz igual hubieron casos. Generalmente hay más casos en La Paz, pero más hubo en Santa Cruz, en Beni, hace medio año aproximadamente. Entonces es algo con lo que nos vamos a topar el resto de nuestra vida, porque siempre vamos a ver cuadros respiratorios y gastrointestinales en nuestro país. Es un padecimiento descrito a finales del siglo XVI, fue aislado por primera vez en 1906 por Bordet Gengo, y también se utiliza este medio de cultivo que lleva justamente el nombre de estos dos investigadores para poder aislar a esta bacteria. Luego, posteriormente, se identificó la Bordetella pertussis, que produce un padecimiento similar, aunque de menor intensidad. Y posteriormente se identificó a la Bordetella bronchiséptica, que no es propio de humanos, pero sí de animales, como el perro, el gato, conejos, pero no es propio de los humanos. Ahora, a estos tres, hay muchas otras bordetelas más, ¿no? Pero estos son los tres principales agentes de la familia de las bordetelas. Ahora, para su cultivo, ¿cómo los aislamos? Bueno, ya hemos hecho la práctica de aspirado nasofaringeo, aspirado orofaringeo. Entonces, esta bacteria vive pues en la vía respiratoria alta, vive en la orofaringe, vive en la nasofaringe. No puede vivir por sí sola de manera libre, digamos, en la tierra o en el aire. Por mucho tiempo. O sea, sí o sí tiene una función de tipo parasitaria para poder sobrevivir. Entonces, ¿dónde se lo encuentra? Se lo encuentra en la vía respiratoria alta. Se toma una muestra de aspirado nasofaringeo u orofaringeo, perdón, y se puede realizar el sembrado justamente de nuestra muestra en un medio de cultivo de Bordet Gengu o de Regan Low. Y crecen mejor como dice aquí en la diapositiva, en atmósferas con CO2 entre el 5 al 10%. Son parte de las exigencias de esta bacteria que tenga un 5 a 10% de dióxido de carbono,
Producen colonias pequeñas, lisas, convexas, brillantes, casi transparentes, con hemólisis. Como dice acá, ninguna de estas especies es de vida libre, solo se las encuentra parasitando las mucosas de las vías respiratorias. Como les decía, pertenecen a la familia de la Alcaligenaceae. Dentro de estas, pues sus tres principales agentes ya los hemos mencionado: Bordetella pertussis, Parapertussis y la bronchiséptica no propia de humanos. Ahora, dentro de las características generales que se puede observar después de la tinción de estas bacterias, se observa que no tienen una forma basilar propiamente o una forma de coco. O sea, no son redondos absolutos ni tienen forma de bastones. Por eso tienen forma de cocobacilos de 0,3 a 0,5 por 0,5 a 1,5 micrómetros de diámetro, que a las tinciones convencionales son catalogados dentro de los gram negativos. Entonces un cocobacilo gram negativo, aerobio y anaerobio facultativo. Hemos dicho anaerobio facultativo, ¿por qué? Porque requiere bajas concentraciones de CO2 para sobrevivir. Son inmóviles, pueden encontrarse aislados, en parejas, en cadenas o incluso en conglomerados. Todo depende de la cantidad, de la calidad de la muestra. Si obtenemos una buena muestra de aspirado faríngeo, probablemente vamos a encontrar acúmulos de estos cocobacilos, pero es frecuente también encontrarlos de manera aislada. Son, dentro de su evolución, tienen diferentes fases, desde la fase catarral, en la cual el paciente pues empieza con un cuadro respiratorio, flujo nasal, etcétera, y sus características morfológicas también van cambiando en este proceso. Entonces van a ser capsulados en la fase 1, van a tener una coloración bipolar, tienen gránulos metacromáticos, no tienen flagelos, excepto la bronchiséptica, que sí tiene flagelos, pero ya no vamos a volver a hablar de la bronchiséptica, hasta ahí nomás con eso, porque no es propio de los humanos. Tienen unas fimbrías y tienen muchas características en su cápsula que le permiten formar o generar mucha inmunogenicidad, es decir, mucha respuesta inmunológica en el paciente. Ahora entramos en esa parte. No forman esporas. Entonces, dentro de su metabolismo hemos dicho que son anaerobios y anaerobios facultativos, catalasa positivos, oxidasa positivos, fermentadores negativos, que crecen en temperatura, a la temperatura corporal, que es 35 a 37 grados centígrados, no a temperatura ambiente, no 32 grados, no, a temperatura corporal, 35 a 37 grados centígrados, y un pH ligeramente alcalino de 7,6. Ese es el pH ideal de su crecimiento. Entonces nosotros, para cultivar esta bacteria, tenemos que darle estas condiciones para poder rescatarla y para poder generar su crecimiento, identificarlo y poder realizar la notificación. Vale mencionar este momento que esta es una de las enfermedades de notificación inmediata. Entonces, cuando en los centros de salud hay un paciente con la clínica que ya hemos mencionado, con estas características, pues se tiene que notificar de manera inmediata. Dentro de la epidemiología tiene de distribución mundial, es endémica y epidémica también en determinadas estaciones del año, como otoño, invierno, muy contagiosa, sumamente contagiosa, y la forma de contagio es por las gotitas de flujo, ¿no? De persona a persona. Es necesario que una persona que esté infectada pues transmita por intermedio de la tos, del catarro, de la respiración, incluso estas bacterias por vía respiratoria alta.
Dentro de los factores de virulencia, bueno, aquí tenemos un esquema en el cual se pueden resumir las principales características de esta bacteria. Primero, la bacteria tiene una hemaglutinina filamentosa, tiene la pertactina y tiene una hemaglutinina de toxina de pertussis. Todas estas se encuentran en la superficie de la piel, en la superficie de la bacteria. ¿Qué es lo que hacen estas adhesinas? Al principio, como hemos dicho, que se encuentra en la vía respiratoria alta, lo que hacen, bueno, vía respiratoria alta, obviamente nos referimos a la orofaringe, a la nasofaringe, a la laringofaringe. Entonces, van descendiendo con estas adhesinas, se van adhiriendo a la mucosa de la laringe, a la mucosa de la tráquea, de los bronquios, y empiezan a liberar sus toxinas. Tiene diferentes tipos de toxinas, la toxina pertussis, la denilciclasa, la dermonecrosante, una citotoxina traqueal. Todas estas citoxinas pueden generar un efecto a nivel local, es decir, donde se adherió la bacteria, a ese nivel liberan estas toxinas que, por ejemplo, en el caso de la denilciclasa, lo que hace es alterar la membrana celular. ¿Pero la membrana celular de qué? De la mucosa traqueal, de las células que revisten la superficie interna de la tráquea, de los bronquios, y desestabilizan la célula. Al desestabilizar la célula, hay alteración entre el medio interno y la luz de la tráquea, hay una respuesta inflamatoria. Y cuando ustedes ya vean el proceso de la inflamación, en tercer año van a ver todos los mecanismos que corresponde, pero los podemos resumir en que a ese nivel, una vez que estas citotoxinas, como son toxinas, van a generar que nuestro cuerpo comience a defenderse. Y al tratar de defenderse, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues envía las células de defensa, envía macrófagos, envía linfocitos, envía células plasmáticas, y existe una lucha entre la bacteria y la respuesta inmune que tiene el paciente, y eso genera inflamación. La inflamación que genera edema, es decir, se engruesa la mucosa traqueal, y esto va a producir mayor secreción de moco de la vía respiratoria, pero ya no alta, ¿no? Ahora ya es baja, porque no solamente va a tomar tráquea y bronquios, sino va a tomar bronquios, los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, etcétera. Entonces, se va a obstruir la luz de la vía respiratoria, no va a ingresar el aire adecuadamente y le va a dar al paciente una sensación de fatiga, falta de aire, dificultad, una desesperación para tratar de eliminar esos mocos, como ya han escuchado el video y el audio, perdón, y el paciente pues se va desesperando y tenemos que asistirlo en ese momento de manera rápida. ¿Cuáles son la acción entonces de las toxinas? Parálisis de los cilios. Como ustedes saben por histología, los cilios, ¿qué hacen? Cuando ingresa alguna pequeña basurita, digamos, alguna partícula de polvo a la vía respiratoria, entonces se desencadena el mecanismo de la tos en el paciente. La tos no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa, eso siempre tiene que quedar claro. Entonces, si algo ha ingresado a la vía respiratoria, nosotros empezamos a toser para tratar de sacar eso que ha entrado. Entonces, ¿y quiénes ayudan a sacar esto? Pues son los cilios de la vía respiratoria. Pero existe parálisis, entonces este moco que se está formando en exceso en la vía respiratoria no se puede eliminar. Hay mayor formación de líquido a ese nivel,
migran los linfocitos a tratar de controlar la infección. Hay sensibilización a la histamina. Si saben, la histamina es una molécula endógena que produce mayor formación de moco. Se asocia mucho a los cuadros de rinitis. A veces estamos moqueando, 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 y lo que a veces nos corta ese moco es un antihistamínico. Entonces, en este caso hay sensibilidad a la histamina, entonces hay mucha formación de moco a ese nivel. Hay secreción de otras sustancias como secreción de insulina, bloqueo de las células inmunes, edema hemorrágico. Hay tanta inflamación a ese nivel que la mucosa se empieza a edematizar, a sangrar y a necrosar, y puede ulcerarse incluso. Entonces, todas estas lesiones a nivel de la vía respiratoria son producidas justamente por estas toxinas, ¿no? Y como se trata de una bacteria, pues lo que tenemos que hacer nosotros es darle su tratamiento antibiótico. Ahora, antes de darle tratamiento antibiótico, vamos a repasar un poquito de las manifestaciones clínicas que hablamos al principio, cómo identificamos que nos encontramos ante un síndrome coqueluchoide o ante una coqueluche o ante una infección por Bordetella pertussis. Primero que se trata de un cuadro respiratorio alto, eh, que se transmite por las gotitas de fluje, que al inhalar se llevan los bacilos que se instalan en la nasofaringe, se transmite de persona a persona en forma directa, su periodo de incubación es de 5 a 20 días, más o menos una semana, entonces cuando la mamá viene al hospital nos dice ya más o menos está unos 5 días tosiendo, pero está empeorando. Y vemos nosotros a veces al bebé, y porque como les digo, es más frecuente en niños de 2 meses a 2 años, vemos al bebé y lo vemos ahí todo tranquilo, está sonriendo incluso, y decimos, pero no tiene nada. Y de repente empieza a toser ahí en la misma consulta, y empieza a empeorar, y es como una crisis. Y empieza a toser tanto que ya ni con él, ni consolándole la mamá ya para, se empieza a poner morado, empieza a desesperarse, empieza a sudar, eso se llama diaforesis, ¿no? Empieza con su diaforesis el bebé porque ya no está logrando oxigenar. Entonces vemos en ese momento que sí es coqueluche, porque la coqueluche da en periodos, ¿no? No es que todo el día haciendo porque sería algo más trágico todavía. Le da en varios episodios al día y en algunos casos llegan incluso hasta perder la conciencia por falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque como no pueden respirar adecuadamente, no ingresa oxígeno a los pulmones, no llega oxígeno al cerebro y pierden la conciencia. A veces incluso convulsionan por falta de oxígeno. Entonces no es una entidad menor que hay que menospreciar. Y como les digo, dentro de los cuadros respiratorios de nuestro medio es muy, muy, muy frecuente. Ahora, en la etapa clínica, es decir, etapa clínica desde que comienza la enfermedad, se han identificado 3 etapas. La etapa catarral, que son, como hemos dicho, que son generalmente niños, se manifiesta por abundante secreción nasal, lagrimeo, estornudos, tos, fiebre, eh, se encuentran irritables, pueden tener cefalea, dolor de cabeza, ¿no? En esta fase se eliminan debido a la tos y a los estornudos la gran cantidad de bacilos. Y entonces se pregunta de examen igual, es la etapa de mayor transmisibilidad. Es decir, mientras más están moqueando, estornudando con los accesos de tos, ahí es donde más contagiosos son los pacientes. Luego sigue la fase paroxística, que además de todo lo anterior que ya hemos dicho, la tos se hace mucho más intensa,
se presenta en forma de accesos. ¿Qué significa que se presente en forma de accesos? Lo que ya hemos dicho, es como crisis. Un acceso es como todo un ciclo, que tiene su inicio y todo su final. Tiene su final. Entonces empieza a toser, empieza a toser, empieza a toser y hasta a veces perder la conciencia, a veces hasta vomitar, como hemos dicho, es cianosante, es emetizante, lo repito. Entonces se hace muy intensa, pero tiene un final. Luego descansa, se calma y termina agotado el bebé, pero tal vez van a pasar algunas horas antes del próximo episodio. A veces los episodios son casi muy seguidos. Tienen que internarse, tienen que recibir oxígeno, necesitan que le asistamos durante las crisis. No lo podemos mandar a la casa a estos chiquitos nunca, porque en la casa no va, la mamá no va a tener su oxígeno, no va a tener su mascarilla y cuando le dé sus crisis y hay que le esté poniendo oxígeno. Entonces tiene que quedarse en el hospital con una buena posición, una elevación de la cabeza más o menos a 30 grados y que sea asistido, apoyado por el personal médico durante estas crisis. A esta fase se llama fase paroxística. Aquí ya hay mucha inflamación en la vía respiratoria y cuando le auscultamos los pulmones, escuchamos sibilancias, los pulmones están silbando. ¿Por qué están silbando? Porque su calibre interno está disminuido. O sea, ya no entra toda la cantidad de aire que tenía que entrar. ¿Por qué? Porque está engrosado, lleno de mocos, retenido ahí adentro. Entonces, la vía respiratoria ha disminuido su calibre y el aire que ingresa, pues ingresa haciendo una turbulencia, ingresa en menor cantidad y el pulmón empieza a silbar. Eso en semiología igual le van a llevar, van a auscultar, eso se llaman sibilancias. Entonces el pulmón está silbando. Entonces es un pulmón sibilante durante los accesos. La intensidad es muy elevada, a veces pueden empezar a toser sangre incluso, porque hemos dicho que se produce, por las toxinas se puede producir lesión de la mucosa traqueal, bronquial, y no solamente puede producirse sangrado de la vía respiratoria, como la tos es tan intensa, puede producirse hemorragia conjuntival, es decir, las conjuntivas empiezan a sangrar. La cabecita puede sangrar, puede hacer una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia de la matriz germinal o una intraparenquimatosa, puede sangrar la cabeza si las crisis son muy severas. Entonces, es importante cuidar el cerebro, sobre todo en estos pacientes, darle soporte de oxígeno y asistirle durante estas crisis. Por último está la fase de convalecencia. En esta fase los accesos de tos se hacen más espaciados y su duración es menor y poco a poco las manifestaciones se hacen menos intensas y el paciente ya ingresa en un periodo de recuperación. Entonces, estas son las tres fases que es importante que las reconozcan en el paciente con coqueluche. Nuevamente. Tal vez haya perdido la conciencia ya o ha terminado vomitando este paciente. Bueno, dentro del diagnóstico ya hemos mencionado que hay que identificar, ¿no? Primero, cuáles son las características de la tos, aunque pienso que escuchando el audio que han visto ahorita y vean también esta fotografía, pues no debería olvidárseles nunca y decir, es coqueluche. Pero además de los datos clínicos es todo lo que nos cuenta la mamá y todo lo que nosotros vemos en el paciente. Además de eso, también hay exámenes de laboratorio, ¿no?
puede tener una leucocitosis entre 15.000 a 30.000 con predominio linfocitario y en algunas ocasiones puede complicarse con una neumonía, otitis media, encefalitis. Generalmente, a veces llegan más complicados estos pacientes con coqueluche porque vienen con sobreinfección, es decir, se han infectado de algo más, vienen con dos cosas. Por eso a veces ingresan incluso a los servicios de terapia intensiva. ¿Por qué? Por hemorragia cerebral, porque empiezan a convulsionar y no paran de convulsionar. ¿Por qué? Porque han hecho hipoxia, hipoxia cerebral, falta de llegada de oxígeno al cerebro. Entonces, el diagnóstico es clínico, pero también tenemos la obligación de notificar estos casos, enviar la muestra. Entonces, ¿qué tipo de estudio es el que se va a realizar? Una inmunofluorescencia directa, que se hace bueno, se realiza el frotis del exudado, que ya les he dicho, el exudado faríngeo, o del esputo, ¿no? Si se trata de niños grandes, pueden toser, pueden expectorar, y lo que hacemos es el examen de la inmunofluorescencia directa, que consiste en que se van a cubrir con anticuerpos fluorescentes nuestra muestra, se lava con un buffer y se llevan al microscopio con luz ultravioleta. En caso de estar presente Bordetella pertussis, se observa fluorescencia, que es diagnóstico de tosferina. El cultivo, como ya lo hemos mencionado, se hace del exudado faríngeo en medio de Bordet Gengo, que es un medio específico para el crecimiento de Bordetella, que contiene sangre 20%, agar y papaglicerinada, ¿no? Y además de las otras condiciones de temperatura, dióxido de carbono, que ya lo hemos mencionado. Otros recursos diagnósticos, ahora está en popa, igual tenemos más que mandar para inmunofluorescencia indirecta o históricamente que siempre ha servido el Bordet Gengo. Ahora tenemos otros medios para realizar el diagnóstico de manera más rápida, como son las pruebas de anticuerpos fluorescentes o la reacción en cadena de la polimerasa. La PCR que se realiza para bacterias, las tenemos ahí en menos de 24 horas. Entonces no necesitamos a veces esperar el cultivo que tarda 3 a 5 días o más incluso. Y cuando tenemos la reacción en cadena de polimerasa, que nos da ya las 12, 24 horas, incluso antes, dependiendo del laboratorio donde se envíe, incluso antes nos pueden reportar ya la positividad o no para Bordetella pertussis. La obtención de muestras la tenemos que realizar instilando un poquito de solución de agua destilada a la nasofaringe y realizar el aspirado. Podemos utilizar una sondita para instilar y en ese momento aspirar. Lo guardamos en un frasco estéril y podemos enviar al laboratorio. O utilizando los hisopos nasofaringios u orofaringios. Como ya hemos hecho la práctica, pues no tienen que tocar estos hisopos otra mucosa que no sea la de la orofaringe o nasofaringe. Las estrategias de tratamiento. De acuerdo a la gravedad de nuestro paciente, si la mamá viene y nos dice, tiene tos, pero se le pierde y viene así como ataque, le da de tos, a veces hasta le hace vomitar, pues ahí ya tienen el diagnóstico. Pero después se le pasa bien. Bueno, no todos los cuadros son tan graves. Entonces, el tratamiento va a ser acitromicina, 10 miligramos por kilo por día, por 5 días. Pero si viene un paciente grave y la mamá nos dice, no, le da sus ataques seguido, cada vez más seguido, incluso se ha desmayado o ha convulsionado, se va a internar. Peor si nosotros somos testigos de una crisis en este paciente, entonces lo vamos a internar ahí en nuestra sala de emergencia, le vamos a poner una mascarilla con oxígeno y le vamos a iniciar el tratamiento antibiótico.
Como dice acá, los macrólidos son el tratamiento de elección y dentro de estos la citromicina, ¿no? Es la recomendación, la dosis que les he mencionado. Esta dosis es en niños y en adultos, pues 500 miligramos por 3 a 5 días. Las manifestaciones clínicas van a mejorar cuando se separe el epitelio de las vías respiratorias. Y esto va a tardar muchos días, hasta 20 días puede tardar. Como cuando entramos en la fase de convalecencia o fase de recuperación, el paciente va a seguir con tos, pero ya más leve, ¿no? Una idea, un concepto que quiero que se metan en la cabeza desde ahorita, que están ahí recién en segundo año, pero que van a ir viendo y profundizando todas las enfermedades respiratorias, la fisiología, la fisiopatología y todo de las enfermedades, es que la tos nunca va a calmar ahí a los 2 días, 3 días, si es una tos muy elevada y signifique que el tratamiento ha fallado. Nosotros vamos a utilizar en este caso acitromicina por 5 días, pero la tos va a persistir probablemente unas 2 semanas. Y eso no significa que el tratamiento haya sido malo o que no era el adecuado o que no se termina de curar o que se está complicando. No, porque durante la enfermedad se daña el tejido, se daña el epitelio de la vía respiratoria y tiene que cicatrizar pues esas heridas y eso toma su tiempo. Entonces a veces los papás dicen, no, sigue tosiendo. Igual que antes, no, mucho menos, pero sigue tosiendo. O sea, los tratamientos tampoco son milagrosos que hay en 3 días ya no va a toser nada y que luego estemos haciendo promesas, ¿no? No, si sigue tosiendo al cuarto día, entonces vamos a cambiarle de antibiótico. A veces podemos ceder de mala manera al tratamiento y decir, ya no le daremos más días de tratamiento, no 5, le daremos hasta 10 días. No, el tratamiento es correcto por 5 días y hemos matado a la bacteria en este tiempo. El resto del tiempo solamente es como cualquier herida que tiene que sanar sola el resto. La bacteria ya está muerta. No necesita más días de tratamiento antibiótico. Prevención y control. Además del tratamiento con acitromicina, la única forma de prevenir que un paciente tenga coqueluche es la vacunación. Y nosotros realizamos la vacunación a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al año y medio y a los 4 años. Son 5 dosis. A esta vacuna se llama pentavalente, cubre 5 enfermedades. Y dentro de estas 5 enfermedades está el coqueluche. Difteria, tétanos, coqueluche, la neumonía por Haemophilus influenza tipo B y la hepatitis B. Entonces, dentro de esta pentavalente está la coqueluche, la vacuna contra la coqueluche. Y lo que nosotros siempre tenemos que promover es la vacunación. Como les he dicho, entre los 2 meses a 2 años es frecuente que vengan pacientes con coqueluche, pero entre los 2 meses y los 2 años este niño ya debería tener 4 dosis de vacuna. Entonces, siempre promuevan las vacunas en los lactantes. Una vez que ya está enfermo, si hay otros niños en la casa, pues hay que utilizar medidas higiénicas, ¿no? Uso de barbijo, alcohol, mantener las habitaciones ventiladas, aislamiento de contactos. Si hay los sobrinitos o los primos están enfermos, pues no tienen que acercarse si es que hay niños más pequeños en nuestra casa. O sea, son recomendaciones que poco a poco ustedes tienen que ir sumando para cuando lleguen a terminar su práctica, su estancia universitaria y comience la estancia hospitalaria.
Ya, entonces, aquí están las enfermedades que previene la pentavalente, las dosis que ya les he mencionado. Y bueno, eso es todo lo que podemos hablar de la bordetela. Y este es un resumen de microbiología de ríos. Bueno, se trata de una autora muy joven que ahí ha sacado tal vez muchos ya han visto este libro, sus resúmenes, ¿no? De cada una de las patologías. Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad la clase y bueno, no sé si tienen alguna pregunta al momento. ¿No hay preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Se ha escuchado, ¿no? Ahora ya estoy empezando a dudar que me han escuchado. Ah, súper. Ya. ¿No hay preguntas? Bueno, ok. Entonces, bueno, nos vemos la próxima clase conmigo, que no sé cuándo será. Y asistan a sus teóricas, por favor. Hay notas muy buenas, pero hay notas muy malas también en los parciales, así que, y no es nada del otro mundo la microbiología. Así que a meterle ganas. Bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.